De nuevo, buenas noches a todos. Continuamos con la teoría y algo de práctica sobre los diccionarios. Ya vimos en la primera parte de la clase cómo crearlos, diferentes formas de crearlos con valores, sin valores, cómo agregar elementos, cómo actualizar elementos, cómo consultar elementos, cómo saber si una llave existe o no existe dentro del diccionario y cómo conocer la longitud de un diccionario. Ahora vamos a ver tres conceptos muy importantes acerca de la mutabilidad de los diccionarios, el borrado de datos en los diccionarios a partir de sus llaves y de utilizarlos como parámetros por referencia. Ok, este es muy importante. Entonces, algo que ustedes ya vieron es que los diccionarios son mutables, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se les puede actualizar su valor sin dejar de ser el elemento que son. Las cadenas, los strings, no son mutables. Por eso cuando nosotros modificamos una cadena, creamos una nueva cadena. Realmente estamos creando una nueva cadena. Pero los diccionarios no. Los diccionarios cuando los actualizamos siguen siendo el mismo diccionario. Y esto produce que cuando nosotros asignamos un diccionario o a otra variable y modificamos la otra variable, estamos modificando la variable de arriba. Vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a borrar esto por acá. Ok, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos, eh, pues, nuestro mismo diccionario. ¿Ok? Aquí lo estábamos llamando directorio, o mejor dicho en la presentación. Directorio, vamos a actualizarlo rápido, simplemente como para... ok. Ahora imagínense que nosotros queremos tener otro directorio, ¿ok? Tenemos una copia de nuestro directorio y nosotros decimos directorio 2 y lo asignamos. Voy a comentar esto por ahora para que no me esté pidiendo esos valores por pantalla. Carla, ¿ok? Entonces nosotros hacemos esto. Realmente lo que nosotros queremos hacer es esta segunda parte del programa. ¿Ok? Esto. Asignamos nuestra variable directorio en directorio. Cuando nosotros ejecutamos este código, ahora nosotros tenemos dos variables directorio. Directorio y directorio 2. Y ambas con el mismo contenido. Pero, ¿cuál es lo peligroso de esto? Que como los diccionarios son mutables, si yo modifico cualquiera de estas dos variables, estoy modificando ambas variables, porque realmente acá no estamos guardando el contenido de los diccionarios, sino la referencia, una posición de memoria en donde ese contenido está almacenado. ¿Ok? Aquí en la presentación lo podemos ver de esta manera, que cuando nosotros creamos el diccionario directorio con esto, estamos diciendo que directorio, que es una variable, está apuntando a este contenido. Y cuando asignamos directorio a la variable alias, ahora las dos variables están apuntando al mismo contenido. Y cualquiera de los valores de estas llaves que modifiquemos, modificamos para las dos variables. Esto lo podemos ver precisamente si nosotros acá decimos directorio 2 y decimos, por ejemplo, no sé, para Giselle, y pongo una, una rayita así porque pues ya no hay, Giselle no tiene este número y ejecuto este código, lo voy a ejecutar aquí.
Ahora las dos variables, diccionario, directorio y directorio 2 fueron modificados. ¿Ven? Directorio y directorio 2. Entonces, eso es lo primero, que los diccionarios son mutables. Si se pueden modificar, pero si nosotros asignamos eh, o hicimos, si asignamos una variable a otra variable, ahora las dos variables están apuntando al mismo contenido. En pocas palabras, no guardan el diccionario por dentro o su contenido, sino la referencia a este contenido. Y acá podemos ver más ejemplos. Le asignamos a Alicia borrado y las dos variables, tanto alias como borrado, fueron actualizados. Para Alicia, ahora el valor es borrado. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hago esto? Porque van a haber veces que yo quiero hacer como una copia de un diccionario en donde, por ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros tenemos, vamos a crear otro diccionario que es algo así como persona, ¿ok? Y a la persona le tenemos nombre, le ponemos, no sé, Teresa, edad, vamos a ponerle 25, y no sé, profesión, programadora. ¿Ok? Entonces, esta es una persona. Vamos a ponerle algo así como persona 1. Y ahora nosotros decimos que persona 2 es igual a persona 1. Como ustedes ya saben, ahora persona 1 y persona 2 van a tener el mismo contenido. Pero entonces, imagínense que ustedes tienen a otra, quieren hacer como una copia de esta persona porque tienen dos personas que se llaman Teresa, pero quieren modificar los otros campos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el método copy. Así como los diccionarios tenían el método get, también tienen el método copy. Y copy sí está devolviendo una copia del contenido del diccionario. Y ahora yo puedo hacer algo como esto y decir edad, esta persona tiene 30 y la profesión, perdón, contadora. ¿Ok? Ejecutamos nuestro código y ahora tenemos acá lo que les digo, persona y persona 2. Ahora, puedo modificar persona 2 o puedo modificar persona 1 sin interferir en las demás variables. ¿Ok? Entonces, para eso utilizamos copy. Copy va a devolver una copia de su contenido y esto lo asignamos en otra variable y podemos modificar la otra variable sin problema. Entonces, van a haber casos en los que queremos hacer esto y van a haber casos en los que queremos hacer esto. Lo importante es que ustedes sepan el comportamiento de los diccionarios en ambos casos y qué cosas deben tener en consideración para no cometer errores lógicos que después son difíciles de identificar. ¿Dudas? Hasta el momento no, profe. Ok, súper. Entonces, acá tenemos un ejemplo más. Eh, ah, ah, ah. Tenemos una variable llamada, a ver, no está aquí, ¿verdad? No. Ah, sí. Nosotros aquí tenemos una variable llamada opuestos, ¿ok? En opuestos tenemos el opuesto de arriba, abajo. El opuesto de derecha, torcida. El opuesto de sí es no. El opuesto de claro es oscuro. Entonces, si nosotros opuestos lo guardamos en una variable llamada alias, ya sabemos de que si modificamos alias,
se va a modificar opuestos. Pero aparte tenemos otra variable que se llama copia. Miren que en este caso a alias se lo estamos guardando tal cual como está, pero en copia no. Alias queremos que sea efectivamente como un alias, como un sobrenombre a la misma variable. Por lo tanto, estamos guardando su referencia, pero en copia estamos guardando una copia. ¿Ok? Y como ustedes ya pueden imaginar, si a alias, es decir, esta variable que tenemos acá, le modificamos a derecha y le ponemos no torcida, sino izquierda, modificamos opuestos, modificamos alias, pero no modificamos la copia. ¿Ok? Modificamos, al modificar alias, modificamos opuestos y alias, pues a alias porque fue la variable que modificamos y a opuestos porque ambas apuntan al mismo contenido en memoria. Pero a la copia no la modificamos porque es efectivamente una copia. ¿Ok? Lo estamos llamando con la función .copy. Entonces lo que les digo, van a haber casos en los que queremos hacer esto y hay casos en los que vamos a querer hacer esto. No afectar la variable original. ¿Ok? Ya sabemos cómo agregar elementos a un diccionario, cómo actualizarlos, cómo retornarlos, tanto directamente por su llave como por el get. Y ahora vamos a ver cómo eliminarlos. Para eliminarlos utilizamos la palabra del, ¿ok? Que es una abreviación de delete, que es eliminar. Y dejamos un espacio, después ponemos el nombre del diccionario y llamamos a la llave, ¿ok? De esta manera nosotros podemos eliminar elementos de un diccionario. Vamos a eliminar a Giselle, ¿ok? Vamos a eliminar a Giselle de directorio 2, ¿ok? Como estamos viendo acá, directorio y directorio 2, tenemos un elemento, un ítem que se llama, un ítem que está compuesto por llave valor, por pares de llave valor que no tiene celular. Y como nosotros queremos eliminar los contactos que no tengan celulares acá, supongan que estos son clientes. Vamos a verlo de otra manera. Estos son clientes de una empresa de telefonía. Entonces, este cliente Giselle ya dejó de ser cliente de ellos. Ahora vamos a eliminarlo de la base de datos, que en la práctica eso no ocurre. Las empresas mantienen nuestros datos casi siempre, pero bueno. Como ustedes ya saben, simplemente si decimos directorio -2 y la llave, obtenemos su valor. Bueno, vamos a poner el prefijo del, ¿ok? De delete, como les digo. Y vamos a eliminarlo. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que ustedes esperaban, que en ambos diccionarios se eliminó también el valor. ¿Por qué? Porque tanto directorio, me confundo, directorio como directorio 2 están apuntando al mismo contenido. Lo eliminé de directorio 2, también se eliminó de directorio solito. ¿Okay? Entonces con del se pueden eliminar. Y aquí aplica más o menos lo mismo que les había dicho. Si una forma para que no falle su programa es que ustedes pregunten, bueno, algo así, ¿no? Si mi llave es igual a Giselle y si mi llave está en el directorio, solamente en este caso yo lo elimino. ¿Qué va a pasar? Si no, imprimo la llave no existe. Esa llave no existe. ¿Ok? En este caso, como ya lo borramos, pues vamos a obtener este mensaje. Pero dependiendo del valor que pongamos en llave, o va a eliminar ese ítem o nos va a decir que no existe. ¿Ok? Entonces, de nuevo, son cosas que ustedes tienen que validar para que su programa no falle.
Y ya con esto finalizamos la clase de hoy. Vamos a ver cuál es la diferencia de enviar un parámetro por valor o un parámetro por referencia. Ya ustedes saben que los diccionarios son mutables y cuando nosotros intentamos asignar un diccionario a otro diccionario, estamos enviando es su referencia. En cambio, estos tipos de datos no son mutables. ¿Ok? No son mutables. Bueno, sí son mutables, pero no trabajan por referencia. Las cadenas no son mutables. Ya saben que si la actualizan, se crea una nueva cadena. ¿Ok? Pero vamos a empezar con el tipo de dato entero. ¿Ok? Traten de seguirme. Voy a explicar qué hace este código. Traten de seguirme, por favor. Tenemos una función que se llama función con parámetro tipo básico. Recibe un entero, no retorna nada. ¿Ok? None. La función lo primero que hace es, le muestra un mensaje al usuario. Bienvenido a la función que recibe un parámetro tipo básico. Muestra cómo estaba el parámetro, lo actualiza y lo vuelve a mostrar. Es decir, muestra cómo estaba antes y muestra cómo quedó. Eso es lo que hace nuestra función. Simplemente le muestra un mensaje al usuario, muestra un valor antes de modificarlo, le incrementa el valor a esa variable en 1 y después muestra cómo quedó. Y el programa principal lo que hace es pedirle un número entero al usuario, lo convertimos en entero, lo guardamos en la variable var, lo mostramos, llamamos a la función y lo volvemos a mostrar. Entonces, los enteros, los flotantes, los booleanos, ellos no trabajan por referencia. Por lo tanto, si nosotros lo enviamos esta variable, estamos enviando una copia de la variable, como lo mismo que hacía la función .copy de los diccionarios. Si el usuario ingresó 10 o 20, aquí se va a imprimir el valor 20, se va a llamar esta función va a mostrar este mensaje, va a volver a imprimir 20, lo va a incrementar a 21, va a mostrar que el valor de la variable dentro de la función es 21, termina su función y cuando ustedes vuelven a hacer esta llamada, su var sigue teniendo 20, porque acá afuera la variable no se actualizó, no se modificó, la que se modificó fue aquí adentro. Vemos el ejemplo, lo que les digo. Primero se le muestra el usuario ingresó 43. Este primer print muestra el 43. Estos prints son dentro de la función. Él dice, miren, yo recibí 23, pero ahora tiene, perdón, 43, pero ahora tiene 44. Y termina su función. Después se hace este print de su var y var sigue teniendo 43. Esto es lo que se conoce como para enviar parámetros o variables por valor, no por referencia. Pero en cambio, los diccionarios, como trabajan por referencias, no ocurre lo mismo cuando nosotros enviamos un diccionario a una función y la función modifica internamente el valor del diccionario. Cuando nosotros, miren, es el mismo código, simplemente que acá se está actualizando el diccionario. Como no le podemos decir un diccionario A más igual 1, porque no se le puede asignar, no se puede incrementar el valor de uno de un diccionario, se puede incrementar en más 1 el valor de una de las llaves del diccionario. Entonces, aquí lo que hacemos es consultamos la variable, el valor de la llave valor y le sumamos 1. ¿Ok? Entonces lo mismo, le pedimos un dígito entero al usuario, creamos nuestro diccionario con ese valor, el valor lo guardamos en la llave valor, mostramos nuestro diccionario antes, enviamos nuestro diccionario a la función lo actualiza, lo mostramos actualizado
Y cuando termina la llamada de mi diccionario, acá también está actualizado. Aquí hacemos el ejemplo ahora con 34. El usuario digita 34. Creamos nuestro diccionario que lo que tiene es una llave llamada valor. Y con 34 lo imprimimos inicialmente, tiene 34, después de hacer el incremento pasa a 35 y cuando termina nuestra función e imprimimos, ejecutamos la línea 14, ahora nuestro diccionario tiene 35. ¿Por qué? Porque fue modificado. ¿Ok? Esto es enviar una variable por referencia. Realmente lo que estamos enviando acá es la referencia. Aquí no estamos enviando un punto copia, acá estamos enviando la variable. Diferente fuera que nosotros aquí pusiéramos dict.copy. Si nosotros aquí escribimos dict.copy, ahí sí va a llegar una copia. Y lo que modifiquemos acá no afecta afuera. ¿Ok? Pero como no es eso lo que estamos haciendo acá, sí se modifica. Pero de nuevo, si lo que queremos es que nuestra función sí modifique nuestro parámetro, enviamos la referencia. ¿Y cómo se envía la referencia? Directamente enviando la variable. Si no, enviamos la copia y así nuestra función puede hacer lo que quiera con el diccionario y cuando termine de ejecutarse la función, nuestro diccionario sigue siendo el mismo. Y con esto terminamos la clase de hoy y la teoría con respecto a los diccionarios. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Tienen dudas? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, voy a detener la clase y pues tienen libertad de hacer las preguntas que quieran. Y bueno,